unos días empezamos con otra conversación en, en marco del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresa que ofrece Gorra Consulting en América Latina, y de cual estamos eh, ofreciendo una versión en vivo en línea con la Universidad del Espíritu Santo de Guayaquil. Y ya están quedando menos meses para que termine. Estamos en el antepenúltimo de los módulos de 8. Y, y calculamos que para noviembre o diciembre terminamos. Yo calculo que ¿Cuándo? primeras semanas de diciembre deberíamos terminar. Ok. O sea, la semana que viene deberíamos terminar proyectos. Después son 3 semanas más de herramientas de pensamiento. ¿No es de Y estrategia? no, estrategia creo que es la última. Así que Bueno, corre, corre. perfecto. Vamos a conversar eso. Sí. Y, y entonces, pues ahí han habido algunas repercusiones. Tal vez no tienen que ver con estas conversaciones, tal vez sí. Pero tú, Javier, recibiste un correo, ¿cierto? O sea, recibimos, digamos, Sí, en la región un correo que venía ¿de sí. dónde? De Inglaterra. Viene de Inglaterra y viene de Inglaterra de Jorge González Moore, ¿ya? Ujú. Y según entiendo, pues está haciendo una maestría o hizo una maestría. No tengo más detalle, pero escribió compartiendo su trabajo en forma de un artículo que resume un libro que escribió que se llama eh, Economía con teoría de restricciones, realidad, libertad y progreso. Y el artículo incluye una versión simplificada del árbol de realidad actual, la dirección de la solución propuesta al problema raíz identificado. Eh, entonces, pues yo leí el árbol simplificado y la verdad que está muy interesante, más allá de que esté de acuerdo con eh, la escuela austríaca de economistas. Creo que vale la pena invitarlo a que nos cuente. Asumo que está en capacidad de hablar en español por el nombre. Ujú. Entonces le voy a escribir, le voy a responder dándole las gracias por el envío y compartir el trabajo que hizo y pues ofrecerle que nos acompañe probablemente, no sé, en las próximas semanas cuando pueda en una sesión del Q&A la grabamos para que Claro, exponga el árbol, para ¿cierto? hacerle preguntas. Y hacerle preguntas, exacto. O Pero sea, entonces tú tienes el artículo. el artículo se los puedo compartir con todo gusto al finalizar aquí Vamos a hacer eso, vamos a dejar es un enlace, o sea, se No, 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 puede. es un PDF, es un PDF. Entonces, bueno, vamos a buscar nosotros de qué manera lo podemos compartir en un enlace para dejar el enlace en la descripción de este Sí, video. yo lo que hago es que te hago un forward del Ahí correo que recibí, lo arreglamos lo nosotros, arreglamos no hay ahí. Eso, problema. ¿ya? Perfecto. Pues la idea es invitar a Jorge a que nos presente, eh, o sea, primero que se presente porque me encantaría conocerlo, y segundo que nos cuente de dónde diantre salió, o sea, cómo fue que ¿Cómo aprendió teoría de restricciones? ¿Cómo se le ocurrió no hacer tengo ni el idea. análisis? Sí. Eh, ya, entonces yo tengo mi primer comentario al respecto. A mí no me sorprende para nada que él pueda hacer unos árboles de realidad actual y realidad futura y encontrar cuál es el conflicto modular y demás, si, si tiene como base de conocimiento la escuela austríaca, de la cual yo también soy bastante fan. No le puedo encontrar aún las fallas, digamos. Entonces, no puedo decir lo mismo si el que nos escribiera tuviera base keynesiana o Ujú. marxista, digamos, por decir algunas burradas peores todavía. Y entonces,
al ir haciendo su análisis lógico, obviamente se encontraría con las contradicciones internas que ya tiene ahí en la cabeza. Ujú. Sin embargo, sin embargo, su objetivo, sé que me parece fantástico y creo que es un trabajo que hay que hacer, de hacer toda esta exposición para ir clarificando cuál es el conocimiento correcto, por Ujú. ponerle un nombre correcto hasta hoy, ¿cierto? Sí. Porque a menos de que sean matemáticas, aquí hay que hacer esta distinción. Por ejemplo, entre física y matemática hay una diferencia absolutamente fundamental. En matemáticas, como un cuerpo de conocimientos totalmente cerrado, pues está creado, todos son modelamientos matemáticos pues, de la mente humana. O sea que no es que uno esté estudiando la naturaleza, al revés, uno hace un modelamiento matemático, después los físicos tratan de usar algunos modelos matemáticos. Pero cuando se demuestra un teorema, quedó demostrado para siempre, per secula. No, no hay manera de que ese teorema se demuestre falso en el futuro. O sea, una vez que está un teorema demostrado, ese teorema quedó demostrado para siempre. Punto. Entonces, por eso hay estos millones de dólares en premios para demostrar o desbancar conjeturas. Por ejemplo, la conjetura de Collatz, que es una de las más fáciles de explicar, pero que ningún matemático serio se mete en ese berenjenal, porque es una cosa imposible parece, de demostrar, convertirlo en teorema. Y no voy a entrar a explicar cuál es, la pueden mirar ahí en internet, hay 1000 videos respecto de la conjetura de Collatz. En cambio, en física, y para qué decirle en economía y en otras cosas, no existe tal cosa como un teorema. O sea, son todas teorías que tratan de explicar la lógica de cómo funciona la naturaleza. Pero como decía el filósofo de la ciencia, Karl Popper, Son Popper, sí. las teorías eh, científicas, realmente científicas, tienen que estar abiertas a su refutación. Ujú. Hay que puedan ser refutadas y uno las puede refutar con un solo Caso. caso. Ujú. Entonces, cuando uno habla de ciencia, y aquí voy a aprovechar de tirar otro misil por otros lados que no lo voy a hacer explícito, pero el que entienda, entiende. Cuando uno dice que hay un consenso del 99% de los científicos en algo, eso no dice nada, absolutamente nada. La ciencia no es acerca de consenso. Bueno, dice que acerca de opiniones, que a lo mejor podría uno inclinarse a pensar, bueno, ¿cómo van a estar tan equivocados todos los científicos vivos, ¿no? Si es que es verdad que es 99%. Lo que pasa es que tampoco es tan fácil medir eso. Que le digan Entonces, eso a Pasteur. entonces basta, claro, basta con que una sola persona, uno, refute una teoría y la teoría queda refutada. O sea, o sea, con un solo caso que lo refute, o por lo menos muestra los límites de aplicación, porque al final es eso, no es que queda refutado para todos los casos para siempre. Por ejemplo, cuando decimos que la contabilidad de costos no sirve para tomar decisiones en las empresas, eso es una verdad absoluta solo si se cumplen ciertas condiciones, que en la mayoría de las empresas se cumplen. Entonces, eh, cuando en alguna empresa no se cumple alguna de las condiciones bajo las cuales es verdad lo que nosotros decimos, entonces efectivamente la contabilidad de costos sí puede servir para tomar decisiones, pero lo que ocurre es que muéstrenme la empresa donde se cumplen esas condiciones y yo les voy a mostrar una empresa donde están normalmente, o sea, sean
empeñado en poner ciertas políticas para hacer cumplir esas condiciones que le hacen daño a la empresa, porque cambiando las políticas van a poder hacer, o sea, van a liberar limitaciones de la empresa que van a hacer que el throughput sea mejor. Por lo tanto, aún así, eh, parece ser que es bastante cierta nuestra afirmación, pero siempre abierta a la refutación. Entonces, todo este preámbulo es porque una vez que uno tiene un razonamiento lógico, tú puedes demostrar racionalmente algo, pero no va a convencer a nadie con un razonamiento lógico, si es que esa persona tiene algún compromiso emocional, ideológico, con la posición contraria. Hasta ahí va a llegar la cosa, digamos, para convencer a esas personas. Ese era mi comentario respecto tengo mucha expectativa. Yo quiero leer el artículo y escuchar a Jorge. Leonardo. Sí, sería interesante escuchar a Jorge y poder interactuar con él con respecto a su análisis. En virtud de lo que estabas comentando, Matías, con respecto a las contradicciones o refutaciones, en esta semana me leí el artículo de Remy Goldratt, de Remy Goldratt con Mauricio Harmer, de Menos es Más, que es en relación a la aplicación del concepto de flujo de venta. Y ahí, bueno, me estoy dando cuenta de que eh, me llamó la atención al leer estos principios que van en contra de la tradición, de lo tradicional. Es decir, por ejemplo, tradicionalmente en el área de venta, si la meta son $100.000 y la conversión, supongamos que es del 10%, se le exige al área de venta cotizar sobre $1.000.000 para poder llegar a esa meta de conversión. Sin embargo, el artículo plantea todo lo contrario. ¿Sí? Entonces me llama la atención y quisiera dejar acá en la mesa qué experiencia han tenido, porque me surgen dos cosas. Uno, primero que es cómo provocar ese cambio, porque está muy arraigado eso en el ejercicio comerciales y identificamos que hay multitareas, que está la multitarea presente mala, y cuáles son los criterios como poder soltar e ingresar al funnel de venta estas oportunidades que son más importantes y que no nos lleven a esa multitarea. ¿Sí? Entonces eso me surgió al leer el artículo que está muy bueno, eh, rompe bastantes paradigmas, eh, pero me surgen esas consultas y esas reflexiones. Lo dejo ahí en la mesa. Mm. Ya, yo voy a hacer como dejaste un espacio ahí de silencio, Jaime. Yo voy a decir en un minuto algún par de cosas. Me mostraron ayer un video que yo creo que está hecho con inteligencia artificial de una niña, una chica así, hablando en español, y es una campaña de marketing que parece que es de una empresa de marketing precisamente española, Ujú. y que dice, no sé, a lo mejor ya lo vieron ese video, que Lo vi, dice, pues me lo mandó Brian también. la teoría de las limitaciones. Sí. Entonces, bueno, aparte que tiene un par de errores ahí, pero no importa, lo mismo eso. Hace la explicación de que si en esta cadena, que es la empresa, dos eslabones importantes son el marketing y las ventas. Entonces dice, si tus conversiones son muy pobres, ¿de qué te sirve tener muchísimas leads, muchas oportunidades? Si, toda el cuello de botella está en la capacidad de conversión. Y al revés, si tienes una capacidad de conversión impresionantemente grande, pero no tienes a quién presentársela,
¿de qué te sirve? O sea, y claro, ellos están arrimando agua a su molino con, con este razonamiento y tienen toda la razón. Y entonces te dicen, bueno, déjenos a nosotros que somos los profesionales, nosotros le vamos a conseguir los leads y le vamos a ayudar también con las conversiones. Y, y, y el primer comentario que me surge es de dónde surgen o sea, estos objetivos de presupuestos, de presupuestación de $1.000.000 para que la conversión sea de 100.000. Surge de que uno pone una meta de venta en primer lugar. Y entonces uno piensa que es razonable poner la meta porque así, pues si pones la meta, la puedes cumplir y entonces se van cumpliendo objetivos del negocio. ¿Qué consecuencias tiene ponerle una meta de venta a un vendedor? Porque si le pones la meta, supongo que eso está asociado a alguna recompensa o ausencia de ella, que es castigo, ¿no? ¿Mm? A un incentivo, claro. 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 Entonces, si el vendedor es capaz de superar la meta de 100.000 y estamos en los últimos días del mes, estamos día 20, y si él le pone algo de esfuerzo, puede superarla, 130.000. ¿Qué va a hacer? O 140.000. ¿Cuál es el comportamiento normal de los vendedores? Leonardo a lo mejor no conoce muchos grupos de vendedores, pero yo te voy a decir que lo que hacen de todas maneras, se reservan algunos de esos cierres para el mes siguiente, para empezar el mes con No algo se de la mueven meta más. ya cumplida. Ujú. Jamás, jamás en la vida superes por mucho una meta, porque te la van a subir. Pero ni a palo uno supera la meta si lo puede evitar, ¿no? Habla con el cliente. Hay 1.000 formas de retrasar un poco la negociación para que justo entró al principio del mes la venta, ya la tengo. Por lo tanto, poner las metas, en primer lugar, lo que hace es estar limitando las ventas totales de la empresa. Y entonces, como la meta es la que te está mandando a tener tantas oportunidades metidas en el embudo para poder lograr la conversión y demás, eh, no es tanto el problema de poner tanto en el embudo en primer lugar, sino que qué es lo que está provocando eso. Lo está provocando poner las metas en primer lugar. Esos son mis primeros comentarios así a nivel teórico. Después no estoy dando ni una recomendación de cómo resolverlo o qué hacer. Evidentemente, si uno tiene una ventaja competitiva decisiva y la capacidad para capitalizar en ella significa que uno tiene la capacidad de presentar una oferta que es muy difícil de rechazar. O como dice Ormosi, una oferta tan buena que solo un estúpido le diría que no. Es una forma de ponerlo. Eh, Así que hay, o sea, en todo este tema hay nuevamente componentes sistémicos de dónde surge todo, cuál es el punto de control, qué es lo que tenemos que lograr. Entonces, si logramos la ventaja competitiva decisiva y somos capaces de persuadir a la gente, entonces ahora ya sí podemos ir controlando cuál es el embudo para que nuestra fuerza de venta se pueda concentrar en las oportunidades para ir logrando la mayor conversión y que no diluya los esfuerzos dejando abandonado a gente que quisiera comprar pero que no compra por falta de atención. ¿Alguna Y, experiencia para ilustrarlo, en ese Javier? Sí, sentido, Ah, dale, eh, Leonardo. la pregunta que yo me hago es, ¿cuáles serían
para poder no llegar a la multitarea mala, que finalmente estar en todo y cotizar todo bajo una misma prima de importancia, ¿cuál sería, bajo la experiencia que han tenido, algunos criterios para poder frenar? Porque generalmente lo que hacen las gerencias comerciales es ir a todo, ¿ya? Ujú. Dado este supuesto de que si cotizamos más, tenemos más oportunidades para poder llegar a la meta de conversión, ¿sí? Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia? Porque yo la veo difícil, de poder cambiar rápidamente, a menos que el gerente comercial o el gerente general esté convencido de que ese no es el camino. Eh, pero me surge eso, ¿cómo ir disminuyendo cuáles serían como los criterios o algunos criterios que ustedes han visto, para poder ir frenando, decir, oye, mira, de estos tres o de estas 10 oportunidades, estas dos son las que tenemos que ir, por esto, por esto, por esto, por esto. Y cómo ir frenando es el no ir a todas, ¿sí? Y eso es lo que hace finalmente la multitarea mala, ¿sí? Eso. Bueno, ahí eh, mi primer comentario es el proceso de cambio en ventas, en el proceso, en el mindset, en la mentalidad de las personas, los supuestos que tienen, es más complicado que cambiar el mindset o la mentalidad en la operación. Porque fundamentalmente cuando cambias la manera de administrar los recursos que tienes en la operación o en cadena de suministro, no estás cambiando la manera fundamental en que se hace el trabajo. Lo que cambia son algunas reglas, ¿sí? Cuándo liberar trabajo, cuándo trabajar, cuándo no, cuál es la prioridad, pero sigue usando las mismas máquinas, la transformación de la materia prima es de la misma manera, las cajas se cargan igual, con las estivas, los camiones, los recibos. O sea, la vida no cambia tanto. Cambia suficiente, pero no tanto. Pero cuando tú vas y por lo menos desde la lógica de teoría de restricciones, uno interviene el sistema comercial, ¿sí? Tanto marketing como venta, inmediatamente estamos proponiendo no solamente un modo de operar con los recursos, sino que además dejar de hacer cosas que constituyen el cuerpo medular de cómo la gente cree que son las ventas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una experiencia reciente, conversando con nuestros amigos en Japón, con empresas de software, ¿ya? El cliente entonces es una empresa que tiene paquetes de software y herramientas, y la manera usual, cómo se la vendían a los clientes era, los vendedores eran expertos jugando golf. ¿Por qué? Porque había que hacerse amigos de los clientes y había que ir a vender donde están los clientes. Había que ir donde están y donde están jugando golf los grandes vicepresidentes, etcétera. Y entonces eran expertos jugando golf, hacían una relación y a partir de ahí se hacía la venta. Pero cuando eso, pues, viene lo que viene, que es la revolución de Internet, el que hay 10.000 cosas, incluyendo ahora todo lo que hablamos de Machine Learning, Data, Big Data y todas estas cosas, la, la viabilidad de una herramienta contra otra y la aparición de una cantidad de startups, pues mató eso. Ahora hay que ir a vender valor. Realmente si el software me resuelve o no me resuelve. Y eso lo estoy usando como un ejemplo. ¿Y ahora qué haces tú con una cantidad de vendedores que lo que saben es jugar golf? ¿Ya? Eso es como para caricaturizar la situación. Lo otro que se propone es que al final porque al final lo que estamos diciendo es que el proceso de venta tiene que ser, se asemeja mucho a un proceso productivo. Es un proceso, por lo tanto, la condición que uno tiene que lograr es flujo. ¿Y el flujo cómo se logra? Procesando la materia prima por todos los pasos hasta que sale al final con el producto, digamos que en este caso, digamos, el contrato cerrado, los pedidos ganados, etcétera. Entonces, una de las cosas que uno mira es la multitarea, como decías, Leonardo. Entonces, uno de los primeros desafíos es demostrar que la lógica de producción aplica para el proceso de venta. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, limitar el WIP, el inventario en proceso. ¿Para qué? Para que la efectividad de cada vendedor sea mucho mejor con las oportunidades que atiende y que no sea un golpe de azar que está dando golpe hasta que cayó la oportunidad, el timing, lo que dijo la necesidad del cliente y decidieron comprar.
¿ya? El precio y todo lo demás. Entonces, cuando uno empieza a limitar el WIP, y la otra cosa que uno hace, si efectivamente el proceso de venta depende de lo que haga el vendedor como recurso clave, el punto de control de dónde es el recurso que procesa las oportunidades para generar el cliente, ¿sí? El cerrar el contrato. Entonces, esta experiencia lo estoy refiriendo a precisamente una de las implementaciones de donde salió el artículo, ¿ya? Porque si se fijan, el artículo está escrito por Rami Goldratt y Mauricio Herman. Mauricio Herman era el CEO de una empresa que se llama Carmot, Cartonera Monterrey, que es de México, ¿ya? Que hacían empaques de cartón corrugado, impreso y digamos, crudo, de empaque primario y secundario para la industria, ¿ya? Es decir, todas las cajas de cereales de Kellogg's, por ejemplo, ya esas cajas de cereales es un tipo de producto. Otro, las cajas donde van, por ejemplo, embalados los artículos electrónicos, un equipo de sonido, una aspiradora, una afeitadora, una juguera, ese tipo de, ¿ya? Alimentos también, o material que se utiliza en puntos de venta. Entonces son distintos segmentos que utilizan el material impreso en cartón, y en esa compañía hicimos el proyecto de Visión Viable, y una de las cosas que pues obviamente que nos preocupaba es que ya la restricción al principio estaba en producción, porque entregaban todo tarde y por lo tanto las ventas no había cómo sostenerlas. Y tenía unos clientes grandes que compraban sus productos, es decir, sus empaques, por ejemplo, Kellogg's, Sabritas, ¿sí? Que PepsiCo, compraban siempre, los tenían como clientes grandes, pero entonces fallaban mucho en las entregas y había molestias, por lo tanto había más de un proveedor de los empaques, ¿ya? Y eso siempre era un problema. Cada vez que había que cambiar un diseño, entonces saber cuánto volumen te va a llegar e ir a pelear con los de compra. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Lo que acabo de decir. El vendedor va es a vender. Es decir, que todo lo que tiene que ver con el diseño, el empaque, con las estructuras, con material promocional, no tiene él que decidir a priori qué es lo que va a hacer. Es decir, que no podíamos permitir que ingeniería, que es el que diseña los empaques, la parte estructural y por qué tipo de materiales se va a hacer y todo eso, no podía ser nunca la restricción. Y normalmente era la restricción para los tiempos de respuesta para las cotizaciones. ¿Por qué? Porque era un ir y venir y cámbieme aquí que el cliente me dijo que no. Entonces lo que hicimos fue colocar al vendedor y asignarle un par que era ingeniería y aumentar el equipo de ingeniería. O sea, decimos que ingeniería no iba a ser nunca la restricción. ¿Para qué? Para poder cotizar a velocidad del rayo. Entonces usted me da una necesidad para una cotización nueva y la cotización está en menos de 12 horas en su escritorio. Esa era la promesa. Y teniendo eso, obviamente, empiezan a aumentar las oportunidades de convertir esos negocios. Y después lo otro que hicimos fue reducir el WIP de cuántos clientes estaba atendiendo un vendedor. O sea que decidimos aumentar el equipo de venta por canales, por segmentos, como para asegurar que había una atención suficientemente buena, porque como estos son desarrollo de productos, o sea, lo que pasa en empaque es que como uno habla con compañías de consumo masivo, pues los empaques cambian con cierta frecuencia. Hay promociones, hay renovación de la imagen de la marca, hay lanzamiento de productos nuevos, etc. Mientras, Regulaciones. sí, regulaciones, o sea, por ejemplo, si el producto ahora va a ir exportado para otro lado, tiene que incluir los números de registro y todo eso si va para la región. Bueno, todas esas cosas, lo que decidimos era que la velocidad de desarrollo y la velocidad de cotización era importante, pero también la atención de estos clientes corporativos grandes tenía que ser casi que exclusiva. O sea, si un vendedor atendía, no sé, 30, 40, 50 clientes, en algunos casos redujimos eso a no más de 10. ¿Por qué? Porque resulta que los proyectos de nuevos empaques se están trabajando con mucha antelación y cuando llegamos a la cotización ya está, a veces es tarde.
Entonces, lo que nos interesa es que el vendedor esté y sepa qué es lo que se está desarrollando para inclusive empezar a ofrecer apoyo desde el punto de vista del desarrollo técnico de lo que quieren hacer, proponer nuevas estructuras, nuevos empaques. Me siguen, ¿no? Supongo. Entonces, al final, lo que hicimos fue precisamente estructurar toda la parte de gestión comercial y los vendedores para que el tiempo del vendedor era la restricción que teníamos que controlar. Por lo tanto, el WIP tenía que estar controlado y teníamos que asegurar que alimentábamos suficientes oportunidades o había suficiente trabajo para cubrir todas las semanas del vendedor en cosas efectivas. No era para que estuviera ocupado, sino cosas que aceleraban el movimiento de los clientes o los contratos en el proceso comercial y eliminar todo lo que fuese una restricción al flujo, ¿ya? Entonces, el tiempo de ingeniería, el tiempo de cotización, ese tipo de cosas, la facilidad para emitir una cotización directo estando en el cliente, no tener que volver a la... Entonces, por ejemplo, para discutir precio, ¿a qué precio se lo vamos a ofrecer? Entonces, también tienes reglas, es decir, si está por encima de este nivel de throughput, ofrezca tranquilo, no baje de este nivel de throughput, ¿ya? No puede bajar. Si tiene que bajar o hay alguna condición particular, entonces vuélvase para la empresa y lo discutimos con la gerencia comercial y la gerencia general de la compañía para saber por qué es que vamos a vender por debajo del throughput mínimo que la compañía tiene establecido, ¿ya? Esos son como los criterios y obviamente para eso tenía que tener los tiempos de respuesta, la confiabilidad en la entrega, la calidad, ¿sí? Esas son como las condiciones. Entonces eso es parte de la lógica que está embebida en ese artículo. Después de eso, pues yo les diría que el siguiente paso de evolución en la gestión comercial del cual yo soy fan, creo que tiene muchas cosas buenas. No estoy de acuerdo con todo, no estoy, digamos más bien que no estoy seguro que sirva absolutamente para todas las industrias, ¿ya? O para todas las actividades comerciales. Es la propuesta de Justin Rothmarsh, que es un australiano que aplicó TOC para la gestión de los departamentos de ventas y de marketing, y tiene un libro que se llama The Machine, ¿ya? La máquina, o The Sales Machine. Eh, y lo que hace es precisamente propone la especialización de las funciones, donde el equipo de venta dice, creamos un equipo de venta interno y un equipo de marketing interno. Es decir, hay un equipo interno de la compañía que es el responsable de hacer todas las campañas de marketing y mandar la propuesta de valor a todos los canales, vehículos, personas que forman parte del target de la compañía y es el encargado de pasarle las oportunidades calificadas al equipo de venta. El equipo de ventas trata de hacer la venta desde adentro, es decir, nadie visita a los clientes, todo se hace por internet, por Zoom, por teléfono, por email, ¿ya? Y solamente cuando es requerido, entonces la persona capacitada técnicamente, que es un vendedor de alta competencia técnica, que se conoce el producto de pe a pa, va y visita al cliente cuando es necesario para cerrar el contrato. Pero si no, no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tienes un equipo de venta que ahora es capaz de repetir ventas o generar ventas sin necesidad de hacer visitas, porque en realidad el cliente conoce suficiente sobre el servicio o producto y es una cosa que se puede manejar interno. Solamente cuando son clientes nuevos, prospectos de gran tamaño o que le estamos quitando el cliente a otro, por ejemplo, estoy poniendo casos pues, más o menos genéricos. Ahí es donde el vendedor experto, digamos que se conoce bien el servicio o el producto y puede negociar, establecer las condiciones y tiene la oferta de valor, entonces va y lo visita. En este caso, la restricción y todo revuelve alrededor de proteger la capacidad del vendedor experto, del técnicamente competente, ¿ya? Sea que uno venda software, sea que venda servicios, sea que venda maquinaria, sea que venda lo que sea, ¿ya? Esa es más La, o menos la lógica la idea general. de Justin, yo la entendí, o sea, es más o menos, voy a decir casi idéntico a como tú dijiste, pero yo lo entendí de una manera un poquito más concreta y en simple. Tienes
las ventas que se le hacen a los que ya son clientes, a los Ujú. que son clientes habituales, y las ventas que todavía, o sea, y la venta de convertir a alguien que no es cliente en cliente habitual. O sea, son Ujú. Sí, dos aspectos de la venta. Uno es procesar los pedidos. Entonces, para eso necesita como un call center, no necesita sí, estar visitando a esa nadie. parte del call center es Call servicio center, al cliente y eso eso. digamos que Pero eso. es para Ujú. procesar pedidos. O sea, son Sí, tomadores de pedidos. sí, Ahí te tiene que sobrar capacidad de todas maneras. siempre, sí. O sea, ahí no es un tema de, Ujú. ahí no se le, no aplica lo de restringirle la entrada de prospectos. No aplica ahí. No, no, Ahí, no, ahí lo que ahí aplica uno tiene que tener, es sí, que no, es no más se bien pueden, capacidad protectiva para el exactamente. volumen de ventas que tienes frecuentes y continuas, porque O sea, si ahí no se pueden procesar todos los pedidos, aumenta tu aumenta la capacidad, capacidad. punto. O sea, Exactamente. eso es todo lo que te puedo decir. Y al respecto, muy interesante esto. John Seddon tiene unos desarrollos en Inglaterra respecto de este tema y lo voy a decir en un minuto más. Bueno, entonces tiene el call center para atender los pedidos, pero por otro lado, ese que dijiste tú, el vendedor experto, es el que consigue nuevos Sí, es clientes. el business development a partir del marketing. O sea, tienes un marketing que genera leads y esos leads tienen que convertirse en negocio a través del uso Y de... ahí uno no necesita mucha gente, necesita muy poca gente, No, porque es acumulativo. exacto. Jorge Los Arias, clientes se quedan, deberían quedarse, exacto. Jorge Arias, padre, ahora conocemos al hijo, lo tenemos en el DIGI, no, bueno, si lo conocemos hace mucho tiempo. Nos contó cómo la oferta de confiabilidad no era que hiciera la conversión automática como magia, pero lo que sí hace es la permanencia de los clientes. Entonces, no va adquiriendo muchos clientes nuevos todos los meses, adquiere unos poquitos, pero lo que pasa es que los poquitos que adquiere cada mes se quedan, entonces van sumando. Y llegó un momento, hace unos cuantos años ya, pero ahora ya está disfrutando de eso, sumó una cantidad de clientes que le fueron copando la capacidad. Entonces ahora el tema es que con control de carga tiene que ir decidiendo cómo expande su capacidad para mantener un buen servicio a todo el mundo. Lo que dije hace un momento que era respecto de los de call center, ¿cierto? Que iba a decir algo. ¿De qué era? ¿Me puedes recordar? Porque es que me Ah, acordé. ¿Ya se te olvidó también? Bien. no No eres el soy, único. no soy. Sobre los pedidos, tomadores de pedidos, ¿no? Sí, pero dije que alguien tenía una idea que era interesante respecto de eso. Sí, que lo iba a comentar después, era de Inglaterra, o algo así. John Seddon. Johnson, exactamente. Ya, cuando tú tienes un call center, uno tiene la tentación de aumentar más gente cuando te aumenta la afluencia de pedidos, o sea, de solicitudes. Entonces, si el mismo call center que procesa los pedidos, que pues yo creo que es recomendable que sea el mismo, el que atiende también la postventa, ¿no es cierto? Empieza a tener una afluencia muy grande de llamados de postventa con reclamos y demás. Entonces estás ocupando mucha de su capacidad en cosas que no son conversiones, no está generando throughput, sino que está protegiendo el throughput que está. Pero entonces Johnson dice, mucha de esa demanda sobre la capacidad es demanda fallida, o sea, failure demand. Entonces él define failure demand como toda la demanda que recae sobre un equipo, sobre todo los call centers,
que se generó a partir de haber fallado en la entrega del producto en primer lugar. O sea, en un problema de calidad o de entrega o lo que sea. O sea, cosas que generan la queja, que generan reclamo. Entonces, si uno trabaja en eliminar esas causas, elimina también toda esa demanda fallida, por lo tanto no tienes que aumentar la capacidad de tu call center. Pero habla de números que son impresionantes. El 70% del tamaño del call center es desperdiciado precisamente porque se hizo mal el trabajo en primer lugar. Failure demand, gran concepto. Johnson, para mí uno de los exponentes del pensamiento sistémico. Estudió mucho todo el tema del Lean, pero luego fue bastante crítico de muchas cosas que aprendió en Lean. Y yo traté de conversar con él. Tuvimos un par de intercambios de correo, pero nunca tomó mucha atracción la conversación para quien me preguntara acerca de teoría de restricciones. En fin. Pero interesante, siempre me entretiene mucho verlos poner, porque habla muy bien. Tengo una. A ver, hola, ¿se me escucha? Adelante, sí. Tengo una preguntita. Las reparaciones, las garantías, ¿ustedes son idea de poner una línea de, digamos, de producción o de ensamble diferente a o utilizamos la misma capacidad para hacer reparaciones? Pero las reparaciones se hacen en la misma línea de producción, ¿crees tú? O sea, es que si tú lo haces en la misma línea de producción, yo lo haría ahí. Pero normalmente es un servicio técnico que es un taller aparte, no es la misma línea donde uno está fabricando el producto. Los Muchas veces productos nuevos, sí. servicios técnicos para cosas fabricadas por un proveedor que te entregó, por ejemplo, el mismo Jorge Arias, importan las Inject de una empresa, o sea, que dominan el mercado mundial dos marcas en Inject de alta producción, Dominó y Marken Image. Marken Image Marketing, es la sí. marca que tienen en Coditec. Y ellos tienen un servicio técnico que pues, no fabrican nada, pero si estuviéramos hablando de una fábrica, no lo sé, no tengo una respuesta tajante para decirte tener segregado o no el departamento, pero yo creo que las reparaciones son un proceso distinto a la fabricación. Sí, de hecho, mi sugerencia sería tratarlo como ingeniería, como término general. Eli Ah, siempre decía, en ninguna compañía que requiera diseñar cosas antes de poder vender o como parte del proceso, ingeniería debe ser la restricción, que eso fue el ejemplo que usé con la parte de los diseños de los empaques. mm, Pero muchas veces la parte de servicio técnico también es un elemento que uno puede considerar ingeniería, entonces nunca puede ser restricción. mm. Entonces, tener suficiente capacidad y para atender una necesidad particular que sea asegurar que el cliente tiene el equipo funcionando en sus mejores condiciones o resolver temas que van apareciendo en el campo, si es que uno tiene, por ejemplo, el pay-per-click como lo tiene el ejemplo que ponía Matías con las impresoras Jet en línea. Entonces inclusive les diría que otra componente pensando en el concepto de ingeniería es desarrollo de producto. Yo soy eh, digamos, fan o favorezco, me inclino por las compañías tener siempre una línea de desarrollo piloto, ¿ya? Es decir, si tiene que hacer producto de consumo masivo, invierta en un laboratorio, en una línea que lo único que hace es desarrollar producto. No trate de desarrollar producto en la línea de producción principal,
porque no quiere que ingeniería sea la restricción. Todo lo que pasa por la línea de producción principal es producto que trae throughput. El throughput futuro está en una línea invertida. Esa es como la lógica bajo la cual yo trato de pensar. ¿Ya? Y el último comentario respecto a un servicio técnico, no sé, en desarrollo de producto no es totalmente igual a lo que voy a decir ahora, pero en servicios técnicos, reparaciones, mantenimiento y demás, normalmente todos los recursos que están ahí son en general bastante independientes unos de otros. O sea, Ujú. no es una cadena, no es una cadena, no es como en la línea de producción que tienes varios centros de Frecuencia, trabajo dependientes dependencia, unos de sí. otros. Por lo tanto, todo lo que era válido con el DVR y demás en la línea de producción ya deja de ser válido en esta otra. Sin embargo, lo que es correcto siempre es que controlar el- la cantidad de trabajo en proceso protege la productividad, evita la mala multitarea y demás. Y, y en, y en los servicios técnicos en general también hay que combatir lo que, pues por experiencia e historia, está metido en la mentalidad de la gente, que si a uno lo ven que está desocupado mucho tiempo en el mes, eh, pues corre peligro su trabajo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues le ponen remedio a eso. Y es muy fácil, trabajan más lento. Entonces, todo el trabajo disponible ocupa todo el tiempo disponible, la ley de Parkinson. Y eso hay que combatirlo también, porque inmediatamente te está restringiendo tu capacidad protectiva para que eso no sea nunca el cuello de botella. Y eso entonces también lo trabajamos con Jorge Arias y en esa empresa le pusimos un bono de productividad al departamento técnico cuando demostrara cada mes que le sobraba 20% de capacidad o más. 20% del tiempo tenía que estar sobrando. Al principio todo el mundo pensó que era un truco para ver quién sobraba Ujú. y a quién podían echar. Entonces tuvo que hacer una declaración de principio y una promesa, que no, a nadie lo iban a despedir porque sobrara capacidad. Pero o sea, son dos cosas las que te copan, te atoran los call centers y los servicios técnicos. La demanda fallida, como dijo John Seddon, de que en primer lugar, si uno falla en la entrega de producto en la primera oportunidad, pues en la segunda ya vamos llenando la capacidad de la postventa. Y la segunda cosa que te copa es la mentalidad de que no está ocupado sobra. Y en la realidad lo que tenemos que lograr es que todo el mundo entienda que mientras más tiempo le sobre, es porque ha sido más productivo, porque todo el trabajo que le pasaron lo hizo en menos tiempo. Por lo tanto, podemos absorber ahora mayor venta que va a generar más postventa con la misma cantidad de gente, que es lo que pasó en Coditec. Y pasó eso, 80% más de venta con una persona menos en un año. Dime, Sí, no, era para cierra. yo rematar, volviendo a la pregunta que motivó a Leonardo sobre qué tan difícil es. Sí. Sí, con Eli teníamos un chiste que cuando uno va a operaciones, pues uno simplemente realinea los incentivos, quita los óptimos locales y las cosas caminan. En la parte comercial, uno tiene que hacer una intervención quirúrgica, una pícola trepanata, ¿sí? Es decir, una pequeña lobotomía para asegurar que efectivamente el paradigma a resolver es mucho más profundo, más difícil, ¿ya? Entonces hay que trabajarlo más. Pero cuando uno mira en las implementaciones de hacer estos cambios, se da cuenta que la única forma de conseguir consistencia para la transformación de la empresa es que sea una implementación holística. Porque para que los de ventas te crean,
la planta tiene que ser extremadamente confiable, porque muchos de los obstáculos es que pues yo vendo lo que yo pueda y cada quien sálvese por sí mismo, porque esa planta no le cumple a nadie, ¿ya? Que cada vez que yo voy y vendo y me dicen que sí, que sí, que sí, quedo mal. Y a la gente de ventas, que además tienen un teflón así de este calibre en la piel, porque vender y no tener confiabilidad a las espaldas de la parte productiva o de la parte logística hay que verle la cara, volver a visitar al mismo cliente para vender, ¿no? Entonces, uno tiene que eliminar todas esas fuentes de conflicto y obstáculos simplemente por las reglas que le pusimos al sistema. Entonces, hacerlo de forma holística nos asegura que uno puede ir haciendo la transformación, porque la gente tiene que entender que estamos en llave, es decir, somos una mancuerna. Tú mejoras tu parte, yo la mía, y juntos vamos llevando a la empresa hacia adelante. O Se sea tiene que que dar ese compromiso, ¿no? con un control de carga Exacto, se le van dando las señales al departamento comercial de cuántas oportunidades pueden ir abriendo para que eh, certeras, pues no se ¿sí? encuentren en la situación incómoda de tener que prometer cosas que a los clientes no les gustan. Sí, empezar a llamar a decir por qué nos vamos a atrasar o cuándo le vamos a tener su pedido, ¿no? Que es lo típico. O que muchos te quieren comprar y entonces te tienes que empezar a decirle a algunos que es para el próximo año. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por estas preguntas y volver a refrescar historia y recuerdos, ejemplos de cosas que hemos visto en la práctica y que se cumplen como no parece tan razonable en un artículo. O tal vez parece razonable, pero parece difícil de hacer. Se pueden hacer las cosas, las transformaciones. Pero son difíciles, siguen siendo difíciles porque hay cosas ideológicas también. Y Y voy a ver si puedo poner el PDF aquí en el chat del artículo. me lo manda yo me la arreglo para que podamos hacer Ahí un está, enlace y se pueda bajar de listo. Pero algún ahí sitio. está en el chat, me lo Ya, aceptó, está ahí en el chat de la llamada el artículo. perfecto. Y ya le escribí a Jorge, vamos a ver qué dice. Listo. ¿Ok? Muchísimas gracias y nos vemos próximo jueves, si Dios quiere. Excelente semana para todos. Un abrazo, Gracias, que estén muy bien. encantado de verlos.